Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala y tenemos aquí ahora de nuevo Juan Manuel Molina Valdés. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Cómo andas? Muy buenas, Paco. Estupendo, Paco. Mucha alegría de estar con vosotros. Pues igualmente, hombre, nos hablaste de García Lorca, bueno, más que de García Lorca, no de él como poeta y de escritor y demás, sino de su asesinato y hoy vamos a tratar un tema escalofriante porque además fue, Juan Manuel, fue una de las primeras grandes, o muchas, matanzas de la guerra. ¿Tú qué opinas en este caso, que la has estudiado? Bien, el que los estados europeos, por ejemplo, Suecia, Francia, Inglaterra, no vieran ya al gobierno del Frente Popular como un gobierno democrático, sino que lo vieran como un gobierno revolucionario, se debió en parte a este suceso, que fue la primera matanza pública que se registró en, en esos primeros días, primeros meses de, de la Guerra Civil Española en Claro, Madrid. ¿Cómo claro, se, cómo se procedió? claro. ¿Cómo se En- procedió? Dejaba ya el gobierno de la República, dejaba de ser democrático, dejaba de ser en garante para ser un gobierno revolucionario, que es claro. lo que desde un principio, en 1930, con el pronunciamiento y el pequeño golpecito de Estado que dio Fermín y Galán, se, se denotó. Claro, claro, porque vamos a hablar con Juan Manuel Molina Valdés, vamos a hablar de lo que se conoce hoy día, bueno, se le han puesto varios nombres, pero fundamentalmente se le llama los trenes de la muerte, es decir, unos trenes que salen de Jaén y terminan su recorrido en Madrid, veremos a ver donde se produce una matanza que son dos trenes, en uno llevaba 322 personas, en otro 245 más o menos, y son exterminados. ¿Qué pasa en Jaén al comienzo de la guerra? Para ponernos en situación, Juan Manuel. Bien, Jaén como Albacete, como Ciudad Real, no sucede nada. Es decir, que no hay levantamiento, no hay alzamiento, sino que eh, se está como está. Eh, eh, Vamos a ver, el- las personas que meten en estos trenes en realidad no cometen delito alguno, sino que son quitados de en medio por, son quitados de en medio por ser desafectos, sospechosamente desafectos al Frente Popular. Algunos de ellos fueron ya empezados a ser molestados en el mes de mayo. Al principio del mes de mayo, el 15 de mayo, ya estaban siendo molestados y les hacían ir al ayuntamiento o ir a sitios para ser interrogados, ¿no? Ujú. Es decir, en el mes de mayo, algunos de estas personas que fueron metidas en el tren de la muerte, en los trenes de la muerte, o que tuvieron que esconderse dentro de guardillas, en sótanos, en sus casas, Claro, en esas casas de esa parte de la Nueva Andalucía, que son casas del siglo XVII, XVIII, ujú, con grandes patios, con grandes guardillas, y que facilitaban el que en una misma casa que había sido requisada como casa del pueblo, estuviera escondido una persona en una guardilla y atendido por sus familiares que ocupaban de esa casa que había sido requisada como casa del pueblo o como sede. Convivían las mujeres de la familia, la persona escondida en el sótano ujú. o en la guardilla
con los militantes del Frente Popular que se habían hecho con aquellas casas semipalaciegas. Claro, claro. O sea, vivimos una situación de incertidumbre total en Jaén, nos vamos a centrar en Jaén, como has dicho, otras provincias también, Sí, Ciudad Real y tal. Hay gente que está empezando ya a ser acosada y de pronto, ¿qué pasa a mediados de agosto, Juan Manuel? bien, después de la sublevación empieza a producirse las detenciones masivas de personas que ya la llevaban al, con una orden del gobierno civil, sin intervención judicial alguna, eran detenidas y llevadas a la cárcel de Jaén recientemente inaugurada, ¿no? La cárcel de Jaén se inauguraría en 1934-35 y se quedó chica. Claro, Entonces pasan de la cárcel a utilizar la Catedral de Jaén y otros lugares conventuales como prisiones. ya, Entonces, todas estas personas eran llevadas desde los pueblos a la cárcel, algunos de los pueblos de Córdoba, algún pueblo de Córdoba también, eran llevados aquí a Jaén, concentrados en la cárcel catedral y en algún otro sitio. claro. Vamos a centrarnos en otra cosa Se importante. ¿Qué les tipo concentró de, allí como rehenes. ya, qué tipo de gente? ¿Cuál era su profesión? ¿Cuál era su edad? Más o menos. ¿Qué se sabe de ellos? Pues a partir de lo que yo voy leyendo, eran sobre todo, eran varones entre 16 años en adelante, de tal modo que cuando tú vas a ver las lápidas por los pueblos y las lápidas y los apellidos que están organizados por apellidos, tú vas viendo cómo ahí el mismo apellido se repite muchas veces, ¿no? Y vas viendo que son padres, tíos, hijos y sobrinos. Es decir, que tiene generación desde los 17 años hacia adelante, hacia abuelos. Claro, Es decir, que fue una saca de hombres claro. eh, que hubo una mujer que fue la hermana del obispo de Jaén. Claro. Tu opinión personal, Juan Manuel, ¿se trata de una, digamos hoy día con la terminología nuestra, una limpieza, no voy a decir étnica, pero sí ideológica? ¿Se podría calificar así lo que se hace con estas personas cuando se las selecciona y se las va a meter en esos trenes? Sí, porque el perfil eran personas que no habían sido detenidas por una revuelta, ni había causa contra ellos, sino que fueron seleccionados, llamados, recibían una citación para ir al ayuntamiento del pueblo, en el ayuntamiento los cogían y los llevaban provisionalmente al, con orden del gobernador civil, los retenían en la cárcel que no podían ya y de ahí los mandan a la Catedral de Jaén, que estuvo pues un año y pico como casa, cárcel, prisión. Claro. ¿Y de qué? El argumento fundamental eran rehenes por ser no afectos, desafectos al Frente Popular. Claro. Y entonces llega un momento, a mediados de agosto, el día 11 o no sé, ahora me dirás, 10, 11, 12, en el que a alguien se le ocurre Sí, la feliz o la terrible idea de meterles en dos trenes. Es una cosa especial, ¿no? Es sí, una cosa llamativa. sí, sí, esto es un experimento que ya debió haberse hecho en la Rusia de Stalin, ¿no? Ajá, De los que este experimento ya se llevó a cabo en la Rusia de Stalin y aquí se lleva por primera vez, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que los gobernadores civiles del Frente Popular pues eran personas que tenían 30 y tantos años, 40 y tantos años como muchos, que no eran, muchos de ellos no eran
personas de raíz eh, a- anarquistas, ni comunistas, ni trotskistas, sino que eran a lo mejor de una idea republicana o una idea eh, de este tipo, ¿no? Que ya. eran personas de orden metidos en ese, eh, la palabra que está de moda es el Frankenstein, ¿no? Ese Ya. gobierno Frankenstein que... Entonces, por ejemplo, el gobernador civil de Jaén, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, Ujú. mete en uno de esos trenes a su propio hijo. Es decir, que entre los requisados Sí, va un hijo de este hombre y este hombre convencido de que estas personas las llevaban a Madrid para que estuvieran en prisión en Alcalá de Henares. ¿Por qué? Porque aquí en Jaén el ambiente revolucionario había causado diferentes matanzas en pueblos y para preservarlos. ya. Entonces, este hombre, en el convencimiento de que hasta su hijo va ahí, pues lo hace para garantizar la vida de esas personas, entre ellas la del hijo Lo del suyo hijo suyo. propio. Madre mía, qué barbaridad. ¿Y Sí. quién, me imagino, bueno, aparte del maquinista y tal, quién escolta el tren o quién protege ese tren o quién de alguna manera lleva prisioneros a los del tren? Bien, el relato mm, que hace Ignacio Valenzuela Urzaiz, que es un relato vivido desde Ujú. dentro. Este hombre era abogado, había nacido en San Juan de Luz, en Francia, y, y fue llevado a la catedral y metido en el tren, de tal modo que este hombre hace un relato de lo vivido Claro, y en el primer tren, ¿no? Entonces, ¿quiénes escoltan? ¿Quiénes es la Guardia Civil? ya. Es decir, el tren es conducido los trenes eran conducidos por guardias civiles, carabineros y bajo las órdenes de un teniente de la Guardia Civil Ajá. o capitán en el otro caso. No recuerdo si en el segundo tren fue eh, el, los lleva un camión hasta, los llevaban en camiones de la Catedral de Jaén Ajá. a una estación próxima a Jaén. Ujú. Ahora mismo he olvidado el nombre de la estación. Da igual. Es muy famosa, pero lo he olvidado ahora mismo. Entonces, en esta estación los bajan de los camiones. Incluso había camiones que eran volquetes y los bajaban subiendo el volquete. Ya, Es decir, que caían para abajo, ¿no? ya. Entonces ya ahí los meten en los trenes, los forman, los meten en cada uno en su vagón, cierran cada uno de los vagones iba con milicianos y agentes de la Guardia Civil. Ajá. Y todo iba al mando de un teniente que llevaba una gran pistola ametralladora que había en aquella En época aquella y época. lo relata como, con una precisión cinematográfica este Ignacio de Valenzuela. Ya, ya, ya. Conforme los trenes iban pasando por los pueblos, Ujú. a través de la telegrafía se iba comunicando a los diferentes pueblos. Tú sales de Jaén y te vas a La Mancha, ¿no? Claro, Te llega a Madrid, ¿no? claro. Entonces, de pueblo en pueblo se iba comunicando eh, la, la presencia del tren que se aproximaba. Entonces, se concentraba la gente en las estaciones del tren para abochornarlo a las personas que iban en el tren, Ya. de tal modo que físicamente le hacían semblantes de que lo que le iba a ocurrir y le abochornaban Ya. con, con, con palabras muy gruesas, Claro. ¿sabes? Entonces,
los trenes iban cerrados. ya, En algún momento y en alguna estación y en alguna parada, algunos chavales jóvenes fueron escapándose, ¿no? ya, Pero otros no. ya, ya. Y los trenes dónde llegan? ¿Llegan a Madrid en Bueno, el primer principio? tren llega a Atocha, Ujú. el primer tren llega a Atocha y allí le recibe una formación de estas de la que sería luego el quinto regimiento, Ajá. es decir, una agrupación de milicianos mandada por un militar Ujú. y de lo que sería el quinto regimiento, que querían ya directamente el tren quemarlo, ¿no? Ya. Hubo una tensión entre el teniente de, de la Guardia Civil con este militar que quería hacerse cargo del tren con la milicia Ujú. y se hicieron llamadas a gobernación. De esa llamada a gobernación, pues se dio la orden de que el teniente con los guardias civiles se retiraran Ya. y se hicieran cargo la milicia, pero que no los mataran a todos, sino que seleccionaran y mataran a unos 100. Qué horror. Entonces, se oían, según Ignacio Valenzuela Urzay, Ujú. cómo los guardias civiles se iban y la gente que estaba en el tren decía, guardias no os vayáis, guardias no os vayáis, guardias no os vayáis. Ya. Y vieron cómo los guardias fueron relevados por la milicia y este militar Ujú. que mandaba la milicia y se los llevaron a otro lugar. En esta estación de Atocha, Ujú. según Valenzuela Urzaiz, pues hubo un señor vestido con un gabán de cuero negro Ujú. que preguntó si había algún extranjero. Y este Valenzuela Urzaiz, que había nacido en San Juan de Luz, dijo, yo soy francés, Ya. y por esa se escapó, Joder. y por esa se escapó, ¿no? Madre Pero mía. el hecho de que hubiera allí una persona que dijera si había extranjeros, estaba claro que estaba esto organizado para que Claro. no pudiera haber una, para que no pudiera haber eh, un, Sí, un problema una diplomático. muerte de extranjeros que afectara Claro. a las relaciones internacionales. Claro. Estamos entonces ante un crimen, por lo que estás diciendo, un crimen masivo, un crimen en masa, pero perfectamente, vamos a decir, organizado, porque desde gobernación se va a permitir, saben lo que están haciendo, Sí, ¿no, Juan Manuel? sí, no uno, sino 2 días seguidos. Claro, ¿Eh? claro, Es decir, el día 11 y el día 12. claro, ¿Eh? El día 11 y el día 12. Son 2 trenes seguidos claro. en que se procede de una manera similar. Si bien en el primer tren asesinan a unas 100 personas y todos los demás, entre ellos Valenzuela, Urzaiz, Ujú, son derivados a las cárceles ujú. y Valenzuela Urzaiz ya cuenta su periplo por Su las periplo. cárceles. Claro, ¿Eh? Y bien, entonces en el segundo tren se salva muy poquita gente, claro. del segundo tren se salva muy poquita gente y hay un testigo, que el testigo se llama Leocadio Moreno, que Ujú, tendría 17, 18 años, ujú, 19, empezaba a sí, tendría esos 17, 18 años, era estudiante de Derecho, ujú. se salvó porque dijo, mira, yo es que soy de la FUE, Ya, y, y lo quitaron, lo identificaron, uno de ellos dijo que sí, que era de la FUE, que era buena persona, lo metieron en un retrete de una estación anterior ujú. a Madrid, ¿no? Es decir, estos no llegaron a Madrid, sino en el Pozo del Tío Del Raimundo, en mundo. esas estaciones de allí. Lo metieron al chaval en una caseta de esas de retrete que había allí Ujú. y él vio como el tren iba
fue desviado a Santa Catalina Ya, y allí en Santa Catalina se oían los disparos y luego venía el tren vacío. claro, claro, Es decir, en ese sí se produjo una gran masacre. claro. Sí, porque estamos hablando que en el primer tren En iban este 300. segundo tren sería en el que fuera en el que fuera el obispo, la hermana del obispo, el cuñado y tal, ¿no? Claro, ¿Por qué? Porque este testigo que se llama Leocadio Moreno, pues cuenta cómo le pidió al obispo que le diera la absolución claro, claro. y Aquí y tenemos, le dio la absolución. claro, aquí tenemos al Sí, obispo, que era Monseñor Basulto, e iba con su sí, hermana, que es la única mujer, como tú has dicho muy bien antes. En el primer tren, sí. en 322 personas, mueren unas 100, pero en este, Juan Manuel, 245 personas y prácticamente todas son asesinadas junto, entre ellos el Sí, obispo, tremendo. sí, sí, se escapan. Este chico se libra y algunos otros pudieron escapar por ventanas, tal, porque se la jugaron tirándose por una ventana de las que pudieron abrir, ¿no? Claro, Incluso en una parada intermedia en La Mancha, por error hubo unas monjas que se metieron en el tren y también cayeron, pero wow, no hay el nombre de las monjas no aparece entre las víctimas ya, en la relación de víctimas. claro, claro, Se sabe que hubo unas monjas que también cayeron, claro, pero no se sabe dónde claro. fueron a parar ellas y tal. ¿Cómo los asesinaron? Porque se habla de ametralladoras o fusiles, o cómo fue. ¿Qué se sabe, Juan Manuel? Pues con los medios que había, dado que era una milicia mandada por un militar con el armamento que disponían. Y el armamento que disponían eran algunas ametralladoras, fusilería y pistolas. Claro, claro. A la hermana del obispo la mató una mujer. Ya, qué barbaridad. Tenemos algunos apodos, porque esta gente era el No va más, el Gorgonio, el Chiqui, el Gallego, el Barbas, el Goyo, el Sereno, milicianos del Frente Popular, de uno, PSOE, PC, de todo un poco. Esa era la gente que de alguna manera se había hecho con el control de Madrid y sus cercanías, Juan Manuel. Sí, sí, según los relatos, porque estos relatos se basan en los posteriores juicios que hubo en la Claro, causa general, ¿no? claro, Entonces, existen las personas, porque muchos de ellos fueron condenados. claro. Hemos empezado con algo muy interesante. Dices que esta fue el primer aldabonazo gordo, digamos, importante, que llevó a la comunidad internacional a empezar a pensar que el Frente Popular en su zona de gobierno tenía poco, de legal menos, de legítimo nada, y que todo aquello era una revolución al estilo de la rusa que todos conocían porque tampoco estaba tan lejos. Sí, Esto es así sí, cuando se produce. sí, esto es a raíz del conocimiento público de esta matanza sin procedimiento, como ya lo decía Fermín y Galán, Claro, eh, serán pasados por la arma sin, sin mediar causa, sin claro. procedimiento. Claro, lo que pasa, Y estamos ante una situación revolucionaria. El gobierno de la República dejó de ser un gobierno garantista y se convirtió en un gobierno revolucionario. claro, máxime Juan Manuel, porque estamos ante víctimas. Las víctimas eran mayormente, entiendo, civiles, personas que tampoco es que habían, tú lo has dicho, no habían intervenido en nada, sino simplemente por su condición. Luego Sí, es... Ahora otra pregunta. Se habla, se sigue diciendo por parte de algunos sectores que, claro, que todas esas cosas es que eran unos cuantos exaltados que se habían salido de madre. Tú has demostrado que no, esto estaba perfectamente sistematizado, ¿no, Juan Manuel? sí, organizar dos trenes, la logística del transporte
Y luego la mentira de decirle al gobernador civil que es para garantizar la vida Claro, de los presos, sí, que eran rehenes, porque no había causa contra ellos. claro, Pues esto es que ya era un método y solamente la ingenuidad de estas personas, bueno, uno de ellos el gobernador civil, claro. pues el gobernador civil cuando supo lo de los trenes inmediatamente él, él renunció, ¿no? Él cesó, voluntariamente él cesó. Eh, por fortuna el hijo del gobernador civil fue uno de los que pudieron escaparse. Ya. No fue liberado, sino que fue de los que se escaparon. Ya, ya, ya. Fíjate, si lo llegan a matar, madre mía, vaya responsabilidad, vaya conciencia para ese padre toda su vida. Sería algo terrible, ¿no? Haber sido Sí. causa de la muerte de tu hijo, vamos, ya es algo, es el colmo. Has Sí, hablado él un... se llevó a ser la causa de la muerte de muchas personas, Claro, pero ese hombre nunca fue condenado, ¿eh? ya, 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 ya. Has hablado de un personaje un tanto siniestro, vestido con una cazadora de cuero, negra y demás. ¿Podríamos estar ya ante alguno de los asesores soviéticos que andara por Madrid, Juan Manuel, o no? Bueno, era un asesor español, Ah, pero toda la pinta que tenía, los parámetros eran de esos asesores que habían estado formados en el Comintern eh, y que venían de allí con órdenes claras, precisas y técnicas. claro, Eh, eh, lo define como español. ya, Es decir, ahí teníamos, por ejemplo, Andrés Nin, que fue una víctima también, como esta persona hizo toda su carrera en la Unión Soviética y era un claro, agente que luego es decir, de esto y como esto hubo muchísimo. claro, claro, claro. Juan Manuel, otra cosa importante. Bueno, están allí los cadáveres, pero por otras referencias en otros lugares sabemos que no se conformaban con asesinar, sino que después expoliaban todo lo posible de esos cadáveres. ¿Ocurrió aquí lo mismo con esta gente, esta pobre gente? Sí, sí, fueron expoliados los cadáveres, ¿eh? Ya, Los cadáveres fueron expoliados, incluso en la prensa de, de la zona del Frente Popular se hacía burla del caso del obispo y el caso de la hermana. Decían que llevaba a la hermana en la faja 6 millones de pesetas. Yo- ¿Tú te lo crees, Juan Manuel? Pues eh, 6 millones, tela, ¿eh? sí, sí, sí. De hecho, muchas personas llevaban dinero encima, Claro, los calcetines y tal. ¿Por qué? Porque con ese dinero era la forma que ellos tenían de poder eh, comprar, de claro, comprar la voluntad de algunos de los vigilantes. claro, claro, Entonces, algunos se libraban porque de ese dinero cogían y daban dinero para que los dejaran en libertad claro, como colaboración con el Frente Popular. claro. Como colabora. Pero las personas, aquellas que tenían algo, fueron, hubo pillaje con Claro, ellos. claro. ¿Qué pasó con los cadáveres? Porque cerca de 300, 200, pero y pico cadáveres no se meten así como así en una fosa, Juan Manuel. Son 328 cadáveres. Vale, Ahí fueron, inmediatamente después de la guerra, fueron exhumados de ujú, las fosas 328 o 338 cadáveres. Fueron exhumados y se les puso nombre a partir de las listas que obran de ellos, de las listas que obraban en las documentaciones que se fueron aprehendiendo. claro. Terrible, terrible lo que has relatado, Juan Manuel. Se nos va agotando el tiempo. Qué pena porque es un hecho Mira, fundamental. mira, aquí pone la reunión se está grabando. Voy a poner aceptar, no Sí, sea que no sí, se me grabe. no te preocupes. Aceptar, vale, No te preocupes. vale, correcto. Se nos va acabando el tiempo, Juan Manuel. Muy importante lo que has dicho. Yo creo que es un hecho que hay que seguir destacando porque hoy día se olvidan estas cosas, por desgracia, ¿no?
esa masa de gente llevada allí, bueno, y terminar de esta manera. Qué angustia, ¿verdad, Juan Manuel, en esos trenes? Qué angustia al llegar, qué angustia al ver aquella gente con los fusiles, pistolas, etcétera, allí. Terrible, ¿no? ¿Qué opinas, Juan Manuel? Mira, yo opino que el que en Jaén, el que la gente no conozca este suceso, se ha debido a que sistemáticamente se ha pretendido no dar a conocer el suceso. Ya, ya. Es decir, que ha habido una intencionalidad irracional de ocultar lo que es histórico. Claro, claro, claro. De esto no se habla. Cuando se cumplió el 80 aniversario de esto, yo organicé aquí en Jaén pues, unas presentaciones de libros y, Ajá. por ejemplo, al autor Santiago Mata, al autor Sí, del primer libro, pues lo traje. Posteriormente traje también a la familia de Ignacio Valenzuela Urzaiz, que ajá, fue la persona que hizo el libro en vivo y que al acabar de escribir el libro El hombre ya muere, ya. de la situación emocional y de destrucción de persona que cuando consiguió salir de ese Madrid, escaparse a Francia, volver otra vez a España Ujú. y recabar en Sevilla, el hombre se va a casa de unos parientes, escribe el libro y allí se muere. Qué barbaridad. Entonces su familia, con los años, pues encontraron El manuscrito. el manuscrito mecanografiado Claro, y ya decidieron pues darlo a publicarlo. conocer. Es una gran aportación a la verdad histórica ese libro, también el de Santiago Mata y el tuyo, Juan Manuel, por tener esa sensibilidad de alguna manera hacer que se recordara en ese 80 triste aniversario esta matanza. Por eso te hemos traído aquí, Juan Manuel, se nos va el tiempo, como siempre, qué pena. Oye, muchísimas gracias, de verdad, Juan Manuel, nos has puesto al día de esto, no lo olvidaremos y te veremos en otros capítulos para otros asuntos de los que has estudiado a fondo. Muchas gracias, Juan Manuel, un abrazo muy fuerte. A ti, Paco, Hasta luego. gracias.